En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos, y al Espíritu que bajaba hacia él como una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del bautismo del Señor. Con esta fiesta empieza el llamado tiempo ordinario, tiempo corriente, sería mucho mejor en español por lo menos. Ese tiempo ordinario está dedicado sobre todo a meditar, a reflexionar sobre las enseñanzas explícitas de Jesús y sobre sus milagros. Digo enseñanzas explícitas porque también el niño en la cuna de Belén, en el pesebre de Belén, nos estaba dando una gran enseñanza, aunque no dijera ninguna palabra. En la fiesta del bautismo tenemos una estupenda oportunidad para meditar sobre nuestro propio bautismo. Cuando yo era un niño, lógicamente sin darme cuenta, pero mis padres y la sociedad española en la que yo nací, y seguramente esto no era exclusivo ni mucho menos de esa sociedad de España entonces, la gente pensaba, los católicos pensaban que el niño tenía que bautizarse enseguida, lo antes posible. En cuanto la mamá tenía ya salud para después del parto, en aquella época los partos no eran como son la mayoría hoy, ¿no? Con la anestesia epidural. Bueno, pues en cuanto la mamá se recuperaba, ya estaba bien después del parto, bueno, entonces se organizaba el bautismo. Había seguramente en todas las familias algunas circunstancias que había que ponderar, como si venían o no venían determinados familiares y amigos, pero lo antes posible se hacía el bautismo. La gente, aquellos católicos de hace 60 años o menos, la gente tenía la certeza de que el bautismo era algo imprescindible y que las palabras del Señor, el que crea y se bautice se salvará y el que no será condenado, afectaban a aquellos niños. No solamente a los adultos, sino también a aquellos niños. Había que bautizar enseguida, porque si el niño moría sin bautizar, se iba al infierno. No digo que esta fuera la enseñanza de la Iglesia, pero era la creencia popular. De algún sitio habría venido esa creencia, es decir, de la predicación durante seguramente muchos siglos. Hoy sabemos que, ya lo dejaron claro los últimos pontífices, sobre todo Benedicto XVI, que el limbo como tal no existe, nunca ha sido una doctrina de la Iglesia. Y también que los bebés abortados, los que mueren en el vientre de su madre, esos bebés van al cielo. La sangre redentora de Cristo les salva del pecado original, que es el único pecado que tienen. Bueno, y posiblemente esa misma fe, esa misma redención de Cristo afecta a los bebés que puedan tener solo unos días o unos meses antes de que ellos tengan conciencia para obrarle bien, para obrar el mal. Bueno, todo eso lo sabemos muy bien. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que el bautismo se retrasa en el tiempo. O incluso simplemente no se hace. También es verdad que junto a esto, bueno, a la no urgencia, pensando que si muere el niño sin bautizar ya no se va a condenar, por lo menos hasta cierto momento, bueno, junto a eso está la idea equivocada de que todos somos hijos de Dios. Vamos a ver. Todos somos hijos de Dios en cierto sentido, ¿no? En ese sentido, yo creo que es mucho más correcto decir que todos somos criaturas de Dios. Criaturas, es decir, Dios es el creador de todos nosotros. Igual es el creador de las piedras, de los peces, de los pájaros, de los animales. Es el creador de todo lo que existe. Dios creador que también nos ha creado a nosotros a su imagen y semejanza. En ese sentido figurado,
podríamos decir que somos hijos de Dios. Habla de ello el Antiguo Testamento, primero referido sobre todo al rey de Israel. Bueno, es una forma simbólica de expresar la cercanía de Dios hacia su pueblo, hacia el pueblo de Israel, no solamente hacia el rey. Bueno, en ese sentido se puede decir, digamos, de forma simbólica que somos hijos de Dios. Pero esta afirmación tiene un grave peligro implícito, y es el de considerar que somos iguales que Cristo. Esto es un error teológico gravísimo. Cristo es el Hijo único de Dios. Hay que aclararse, porque ya hoy en día la confusión es tan grande, incluso en parte de la Iglesia, de parte de la jerarquía, que ya se ha devaluado absolutamente el significado y el don del bautismo. Solo Cristo es el Hijo de Dios. Parece mentira que tengamos que insistir en esto, que tengamos que recordarlo. Cristo es el Hijo único de Dios, es un elemento esencial de nuestra fe. No es uno más, es el único Hijo de Dios. Y nosotros, así lo ha enseñado siempre la Iglesia, por el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de Dios. Hijos en el Hijo, dice la teología. Hijos en el Hijo, es decir, es el Hijo único de Dios el que nos hace hijos de Dios por la adopción. Y ese rito del bautismo es el equivalente al rito o al certificado o a los documentos que tiene que presentar una familia cuando quiere adoptar un niño. Nos hacemos hijos de Dios, adoptivos por el bautismo. El bautismo, por lo tanto, nos hace de verdad hijos de Dios. Lo otro es un símbolo, vale, muy bien, es un símbolo muy bonito para una canción, pero es un símbolo. Hijos de Dios lo somos por el bautismo y nunca igual que Cristo, sino hijos adoptivos. Solo Cristo es el Hijo único de Dios. Me parece mentira, repito, que a estas alturas, después de 2000 años de historia de la Iglesia enseñando lo mismo, tengamos que recordar una cosa tan básica como esta. Somos hijos de Dios por el bautismo. Esto es una importancia extraordinaria. Somos hijos. Ya no sois, dice San Pablo, ya no sois siervos. Sois hijos. Sois herederos. Es decir, estamos en la familia de Dios. El hecho de que seamos adoptivos significa que no tenemos la naturaleza divina como la tenía Cristo, pero el hecho de que seamos adoptivos no desmerece nuestra filiación. No nos iguala a Cristo, repito, no tenemos una naturaleza divina. Él sigue siendo el Hijo único de Dios. Pero somos de la familia de Dios, lo mismo que unos niños adoptados son de esa familia, incluso aunque haya otros hermanitos que son hijos biológicos en esa familia. Somos iguales, tenemos el gran don de ser de la familia de Dios. Esto es extraordinario. Repito, devaluar esto, decir que todo el mundo es hijo de Dios, es ir en contra de las enseñanzas de Cristo, en contra de las enseñanzas de San Pablo y en contra de las enseñanzas durante 2000 años de la Iglesia. Es un don ser hijo de Dios, un gran regalo, un regalo inmerecido. Por eso, cuanto antes el bautismo, cuanto antes. Yo soy de Madrid y, bueno, no todo el mundo en Madrid es del mismo club de fútbol que yo. Bueno, yo soy del Madrid y del Real Madrid, pero soy muy ecuménico y, por lo tanto, no tengo ningún problema con los que no son del Real Madrid, incluso si son del Barcelona. No pasa nada. Esto es una broma. Pero conozco, igual pasará con otros clubes de fútbol, padres que en cuanto nacen sus hijos, los inscriben como socios. Porque para ellos ser de ese club de fútbol, del Madrid, del Barcelona, del Atlético o de cualquier otro, es un honor. Mi hijo fue inscrito como socio cuando tenía un mes de vida. ¿Y no es muchísimo mayor honor ser hijos de Dios? Más que ser de un socio de un club de fútbol, ser hijo de Dios es un tesoro inmenso. Repito, por desgracia lo hemos ido olvidando. Y así se ha devaluado enormemente el significado del bautismo, que se retrasa de forma indefinida o que simplemente ya ni se hace. Por supuesto, si los padres no son creyentes y a veces no dejan a los abuelos que sí lo son ejercer su papel y su misión, bueno, pues si los padres no son creyentes, allá ellos, es su responsabilidad.
Pero para los que son creyentes, que son todavía la inmensa mayoría en los países al menos considerados católicos, el bautismo tendría que ser algo que debería hacerse lo antes posible, no ya por miedo a que el niño, el bebé de pocos meses pueda morir y entonces se pueda ir al infierno o al limbo. No, sino por ser hijos de Dios cuanto antes. Vivimos en circunstancias con la pandemia que hacen difícil esto, ciertamente. Digo, cuanto antes, cuando sea posible. Además, el bautismo no solamente nos hace hijos, sino que nos purifica del pecado original. Nos quita el pecado original. Si son adultos los que se bautizan, les limpia de todo pecado sin necesidad de confesarse, porque no se puede recibir ningún sacramento si no se ha recibido primero el bautismo. Nos limpia del pecado original, nos llena de gracia. Estamos en plena comunión con Dios al no tener el pecado original, y repito, si eres adulto, al no tener también los pecados personales que te quedan perdonados. Y el bautismo nos hace miembros de la Iglesia. Claro, también aquí vuelve de nuevo la confusión, pero si todo el mundo pertenece a la Iglesia con tal de que sea buena persona, hay una pertenencia implícita. Bueno, pues esto no es verdad. Los miembros de la Iglesia son los miembros bautizados. Es por el bautismo que pertenecemos a la Iglesia, que pertenecemos no solamente a la familia de Dios, sino a la comunidad de los seguidores de Jesucristo, a la comunidad de los fieles discípulos del Señor. Y allí, en esa Iglesia, vamos a recibir los más grandes dones de nuestra vida, que son los sacramentos. Necesitamos la comida, y necesitamos el sueño, y necesitamos el descanso. Todo eso lo necesitamos, es cierto, pero necesitamos la Eucaristía, necesitamos la confesión, necesitamos esos sacramentos que nos acompañan en la vida, como el sacramento del matrimonio o el sacramento del orden sacerdotal. Necesitamos la fuerza específica del Espíritu Santo con la confirmación. Cuando estamos terminando nuestra vida o cuando hay enfermedades, necesitamos la unción de los enfermos. Los sacramentos nos acompañan en el camino de la vida, con la fuerza cotidiana, la Eucaristía, con la fuerza frecuente, la confesión, con esa fuerza específica que va a venir para momentos determinados. Todo esto lo recibimos en la Iglesia. ¿Es que acaso no es un don extraordinario pertenecer a la comunidad de los seguidores de Cristo, donde vamos a recibir el mensaje del Señor y la gracia a través de los sacramentos que Cristo instituyó? Repito, vivimos un tiempo tan necio, que tenemos que decir hoy las cosas que sabían con toda claridad nuestros padres y nuestros abuelos. Hemos avanzado en muchas cosas y quizá hemos retrocedido en las que son más importantes. Cuanto antes el bautismo. Es un gran don recibir el ser hijo de Dios, limpiarnos del pecado original y entrar como miembros de la Iglesia. Que así sea.